Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, estamos en una época muy especial en la humanidad. Yo creo que estamos en un tiempo de bisagra, donde estamos cambiando, no se sabe para dónde, pero donde estamos cambiando. Hay un periodista español que se llama Antonio Navalón, quien vive en México y escribió hace poco un artículo en el periódico El País de España titulado La Revolución del Fracaso. Y su tesis es más o menos algo así como que las revoluciones francesa, estadounidense y rusa ya fracasaron, ya no le están diciendo nada al hombre de hoy, a la sociedad de hoy, y que hoy en el siglo XXI se está de alguna manera imponiendo una revolución silenciosa, no armada, pero que está queriendo cambio, pidiendo cambio y haciendo cambios en algún momento, y es la revolución del fracaso, que surge del fracaso de las anteriores revoluciones. Si ya la democracia o ese sistema como lo conocemos está fracasado, entonces ¿qué se le podría plantear hoy a la humanidad? A ver, ahí tenemos que partir de la base que toda revolución nueva surge de un fracaso. O sea, la Revolución Francesa surge del fracaso de la monarquía. Por eso los burgueses se van a poner de acuerdo en rebelarse contra un sistema que ya no ve el futuro, que está abusando descaradamente de otros y que están mostrando como modelo una decadencia absoluta. Entonces esa era la corte francesa, eso era el mundo de María Antonieta, el mundo de Luis XVI, y que eso venía funcionando desde, en un momento muy interesante. Cuando se da la Revolución Francesa, hay unos previos que son la enciclopedia. Entonces aparecen los enciclopedistas franceses, a pesar de que había una enciclopedia en Inglaterra, pero estos enciclopedistas franceses, que son matemáticos todos, la mayoría de los que escriben ahí, D'Alembert, por ejemplo, en el discurso o el prólogo que le hace a la enciclopedia, va a decir, tenemos que volver a conocer el mundo de qué se compone y cuál es el papel del hombre en el mundo. Entonces ya aparecen filósofos como Rousseau, donde dice, vamos a tener que hacer un pacto social, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Aparece John Locke con asuntos como tenemos que crear unas sociedades donde nosotros mismos nos nombremos. Nadie por derecho divino o cosas por el estilo, como pasaba con los reyes, van a tener el gobierno, porque no están, es más, están desacreditando a Dios. Entonces ahí viene ese asunto del fracaso de esas sociedades fisiócratas montadas en el concepto de la aristocracia, porque además dañaron el concepto de la aristocracia. Es que ser aristócrata no es un pecado, ser aristócrata es el mejor para gobernar. Eso es lo que traduce la palabra aristocracia. El mismo Maimónides establecía, creemos sociedades de aristócratas que nos gobiernen, pero no de aristócratas que hereden el título del otro, porque uno no puede heredar inteligencia. Entonces una sociedad aristocrática escoge los mejores para gobernar. Y las monarquías, en especial la francesa, empezaron a apoderarse del término de aristócratas sin ser los mejores para gobernar. Entonces, frente al fracaso de la aristocracia, aparece la Revolución Francesa, que es la revolución, digamos, con más contenido intelectual que se da en el siglo XVIII y a inicios del XX. Del XIX. A inicios del siglo XIX, perdón.
y da como resultado un hombre tremendamente ilustrado que es Napoleón, que también en un momento dado no logra salir a flote, pero deja muchas instituciones funcionando que le permiten al menos a Europa y a Occidente, quienes toman el modelo, manejar los frutos de esa revolución, que era la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son tres conceptos muy interesantes. La libertad en tanto que yo puedo construir la libertad, y construyendo la libertad, las ideas se discuten y se establece cuál es la mejor manera de vivir libre. No el libertinaje, sino cuál es la mejor manera de vivir libre. Y la mejor manera de vivir libre es que no haya miedo. Esa es la mejor manera de vivir libre, o sea, las personas trabajan, obtienen lo que necesitan, se capacitan, entienden más el mundo, etcétera. La igualdad que hace que todos los ciudadanos, en la Revolución Francesa aparece la palabra citoyen, por primera vez en la historia, ciudadanos, los ciudadanos están en condiciones de igualdad frente al Estado. O sea, un ciudadano no es por el color, no es por el tamaño, no es por el origen, es simplemente un hombre que se compromete a vivir en una ciudad y en ese compromiso paga impuestos para que esa ciudad cree condiciones de vida buenas. Entonces hasta ahí la cosa va bien. La fraternidad ya es un poquito de romanticismo, al fin y al cabo es la época romántica, vamos a ser hermanos, pero que se puede lograr, o sea, toda revolución, como dice Kuhn, es un cambio de paradigma, pasamos de un paradigma a otro. La revolución norteamericana plantea cosas muy interesantes, la libertad de empresa, plantea pensemos por nosotros mismos y nos comparamos después con lo que están pensando otros, la autosuficiencia. Por eso los norteamericanos crean su propia filosofía, crean su propia psicología, avanzan demasiado en la técnica, revolucionan el mundo de la literatura, hacen un montón de cosas y cambian los paradigmas a partir inicialmente de la libertad de producción. O sea, no vamos a depender económicamente de nadie, nos vamos a dedicar a producir nosotros mismos y a negociar con los demás, pero no vamos a depender de Inglaterra. Por ejemplo, como queda América Latina, y América Latina a lo largo del gobierno español dependía de la Casa de Contratación de Sevilla. O sea, aquí no se podía hacer nada. Nosotros mandamos materias primas, se procesaban en Europa y nos las devolvían en forma de productos y nos las vendían, pero estaba prohibido eso. Por ahí me dijo alguien, un profesor, por ejemplo, de que la Constitución colombiana está prohibido ser físico atómico nuclear, que no se puede, entonces eso frena la física, por ejemplo. Eso es algo para buscarlo pues en la Constitución, pero si eso es cierto sería fatal, porque la física avanza enormemente y yo no... Entonces ese freno a la producción afectó mucho a los países latinoamericanos. Los norteamericanos dieron no libertad de empresa y no vamos a depender de nadie. Eso es un cambio de paradigma muy importante porque América todavía dependemos intelectualmente de la metrópoli, o sea, le creemos demasiado a la metrópoli, como si ellos fueran más inteligentes que nosotros, proponen cosas más pues sí, pero es que yo digo, y si nos dejan pensar a nosotros, ¿qué podría pasar? Una cosa muy interesante. Y ahí es donde empiezan los argentinos, ya tienen filósofos, los mexicanos, es que nosotros no nos leemos entre nosotros mismos y entonces creemos que todo nos llega de Europa,
cuando Canadá piensa, Argentina piensa, México piensa, y entre nosotros se han dado vestigios pues de pensamiento que se pueden desarrollar. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Luego viene la Revolución Rusa. Esa Revolución Rusa, ellos parten de una utopía liberal, de hecho de una utopía de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa crea la izquierda y la derecha, o sea, están en contra de la Revolución Francesa los de la derecha, los fisiócratas, los que manejan la teoría de la tierra, los que creen en las monarquías, y están a favor de la Revolución Francesa los liberales, y los liberales siempre van marcando grandes utopías. Por eso después de la Revolución Francesa aparece el socialismo, y se dan las luchas sociales. Hay que tener en cuenta que la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana van a coincidir con la industrialización de las ciudades. Entonces, frente a eso, aparece el obrero que reclama sus derechos, frente al burgués que es el dueño de los bienes de capital, y va a aparecer Marx, que es el primer filósofo que se plantea el asunto del trabajo en la sociedad industrial, que es muy interesante, porque a veces se dice uno, esta gente ¿por qué aparece? Porque había que hacerse una pregunta. El tiempo de trabajo cambió, los lugares de trabajo cambiaron y la distribución de la riqueza cambió. Entonces aparece Marx planteando, hombre, en las sociedades industriales tenemos que hacer esto, esto y esto, y de ahí nace pues una teoría con mucha otra gente que se llama el comunismo. Esa es una revolución que se trata de extender por Europa, es una lucha entre derechas e izquierdas. Como contrarrevolución se va a dar los nacionales en España con una guerra civil muy dura. Después va a aparecer el nazismo y se va a declarar el nazismo como alguien que está en la frontera con el comunismo. El hecho es que esta revolución que planteaba pues una utopía liberal también fracasa. O sea, no podemos ser iguales, tenemos que respetar la propiedad privada, porque eso es lo que mueve a los seres humanos. Estoy trabajando, estoy logrando esto, y fuera de eso, esa revolución pues estuvo dirigida por una gente tremendamente peligrosa, ¿cierto? Stalin era tremendo, pues entre Hitler y Stalin no hay nada que hacer. Los dos son igualiticos, los dos persiguieron, purgaron, señalaron, destruyeron, o sea, no hay nada que hacer. Entonces llegamos en 1989, que cae el comunismo, queda solo el capitalismo, pero es un capitalismo salvaje. No es un capitalismo ordenado, no es una distribución del conocimiento para producir riqueza. Se empieza aparecen las potencias, se crean, pues si se cayó el comunismo fue porque ganó el capitalismo, pero ahora ¿quién controla el capitalismo? Porque siempre hay una forma. Sí, claro, nosotros funcionamos y cualquier cosa funciona con el opuesto, alguien que me confronte, alguien que me haga caer en esto y no caer en el delirio en el que caímos. Y en ese triunfo del capitalismo que estaba fundamentado en las industrializaciones va a aparecer las finanzas, el dinero por el dinero. Y aparecen las burbujas, aparecen pues los desencantos, y eso da pie a una cosa terrible que es la corrupción. Entonces ya no gana el más inteligente, sino el que más dinero meta por debajo de la mesa. Ya las leyes son de acuerdo o sea, la Segunda Guerra Mundial había creado uno de los grandes delitos imposibles de juzgar por el derecho, porque no hay pena suficiente para castigar eso, que es el genocidio.
Y ese genocidio, ¿cómo juzgar a alguien que mata 1 millón de personas o a alguien que mata 500.000 personas? Si uno que mata 10 tiene la pena máxima, entonces ¿qué hacemos con los otros 499.990 que también? Entonces, ¿qué pasa ahí? Y eso se va a desbordar en asuntos de dinero también. Un hombre que se roba 30 millones de pesos le darán una pena máxima, pero ¿qué pasa con el que se roba 100.000? Entonces el desborde es total. Y eso que empieza en la Segunda Guerra Mundial se va a empezar a manifestar después en la caída del muro, donde queda un caos tremendo de alguien que realmente, o de unas personas que solo quieren demostrar que son supermillonarias, pero que no están construyendo sociedad. Ahí es donde, por ejemplo, un montón de países empiezan a mandar a hacer sus productos a los países orientales, a China, a Vietnam, a Corea, a Bangladesh. El problema de mandar a hacer las cosas a China, a Bangladesh, es que le están quitando el puesto de trabajo a la persona local. O sea, si yo mando a hacer un montón de camisetas a China, me salen allá muy baratas. Pero esa camiseta también se puede hacer acá. Entonces la señora que hacía camisetas acá se queda sin trabajo porque el chino la hace más barata. O porque el de Taiwán la hace más barata. Y eso empieza a descontrolar las economías. Porque una economía, un país, vive de los impuestos que pagan los ciudadanos. De eso vive el país. Ciudadano que tiene sus empresas, que tiene sus almacenes, el hombre que trabaja. O sea, todos estos impuestos enriquecerían el país, pero empiezan a aparecer grandes masas de personas desempleadas. Personas desempleadas que no alcanzan a pagar o a dar la cuota de impuestos que se esperaría en un ciudadano activo. Hay una cosa que se llama la demanda agregada, o sea, cuando usted se gana un salario, ese salario se divide en un sinnúmero de obligaciones económicas. Entonces, ¿cuánto se va a gastar en transporte? ¿Cuánto se va a gastar en educación? ¿Cuánto se gasta en comida? ¿Cuánto en vestuario? ¿Cuánto en divertimento? ¿Cuánto en vivienda? ¿Cuánto en salud? Eso mientras usted se gana el salario, pero si ese salario desaparece, entonces el sector del transporte se afecta, el de la salud se afecta, el de los alimentos se afecta, el del vestuario se afecta. Es normal, eso, por ejemplo, los grandes, el famoso paro, donde al otro le dan una plata mientras logra conseguir trabajo, pero si ya no hay trabajo, porque en el capitalismo salvaje se opta por tecnificar a través de la robótica los trabajos que el hombre hacía de manera repetitiva. O sea, alguien que teje, pues si no deja de tejer, ese trabajo lo puede hacer una máquina. Ahora, el problema es que la máquina no genera demanda agregada. Entonces ahí viene un problema. Entonces, frente a eso, empezamos a fracasar. De la Revolución Francesa, el mayor fracaso fue que el asunto de la igualdad se cae. Hombre, sí, vamos a ser iguales, pero ¿entre quiénes? Entonces ya en las ciudades aparecen ciudadanos de segunda, un montón de ciudadanos de segunda, que no tienen o no logran los derechos de otro tipo de ciudadanos. Ese es el problema de los inmigrantes, por ejemplo, que es muy fuerte.
el asunto de la libertad se desordena porque al aparecer un montón de, digamos que de agentes sociales que no logran entrar en esa sociedad, entonces eso daña ese mundo que se había creado. Entonces vamos a ser libres para mejorar, pero no me están dejando mejorar. Ese es uno de los problemas, porque como se llevaron el trabajo para otra parte, como me lo están haciendo en otra parte, como las libertades cada vez se coartan con educación. Es que nosotros a veces creemos que una libertad se coarta con gente armada. No, con formas educativas. Eso empieza a coartar la libertad. Le enseño un poquito. No le puedo enseñar todo, porque entonces empieza a competir con nosotros. Es una cosa tremenda, y eso empieza a regarse por el mundo. ¿Qué es lo que hay que estudiar? Los gobiernos controlando formas educativas. Que eso antes las universidades era cada una. Yo tengo tradición, ya, por ejemplo, nosotros estamos en una universidad católica. Las universidades católicas tienen una tradición desde la Universidad de París, desde el año 1000. La universidad tiene todas las herramientas, pero enseñamos esto, se enseña de esta manera, logramos esto. Pero de repente entra el Estado y le dice, no. Usted se tiene que acreditar. Usted tiene que hacer esto. Es que el problema no aquí en Colombia, en todo el mundo. Entonces muchas universidades, ¿cómo así? Entonces nos van a coartar la libertad. Porque yo quiero enseñar esto. Y me parece que la gente funciona esto por la experiencia que tenemos. Hay que tener en cuenta que todas las universidades enseñan conocimiento positivo. O sea, conocimiento comprobado. En términos de ciencia, en términos de sociedades. Por eso muchas veces a uno le dicen, pero es que ustedes son como muy idealistas. No, idealistas para nada. O sea, sabemos que la ética funciona. Y entonces, ¿por qué no la vamos a enseñar? Sabemos que este tipo de ciencia funciona, entonces, ¿por qué no la vamos a enseñar? Entonces, todo eso empieza a coartar libertades. Libertades, es la famosa, el pacto de Boloña, por ejemplo. O sea, controlemos esta gente que tiene el conocimiento, que también es un fracaso en este momento. Entonces, todo eso desarma los asuntos de la Revolución Francesa, eso se empieza a caer, estos principios no funcionan, la libertad de empresa tampoco, porque entonces hay unos monstruos que se apoderan de las otras empresas, los que son chiquitos, el grande llega y lo puede anular. Entonces fracasa una construcción humana muy poderosa, y ahí es donde viene la revolución del fracaso. O sea, todo esto fracasa, tenemos formas políticas fracasadas, tenemos formas económicas fracasadas, tenemos formas sociales fracasadas. Meme, ¿y por qué fracasa? Fracasa porque no funciona. Pero sí funcionó en su momento. Sí, claro, pero no lo sostuvimos. O sea, es que se pueden tener sociedades donde el bienestar permita una altísima productividad, claro, en muchas partes del mundo se logra. Ahora, ¿qué pasa cuando eso decae? Porque es que la revolución del fracaso va a ser lo mismo que la revolución francesa o la revolución norteamericana. Se dan en ciertos lugares. Eso no lo coge el mundo entero. Hay países que están tranquilos. Entonces, por ejemplo, uno se pone a ver, vuelvo pues a ese país que me encanta a mí, que se llama Dinamarca. Esa gente cómo hace para ser siempre de clase media, cómo lo tienen todo. Ellos están muy bien regulados, ahí no ha fracasado nada, pero si nos vemos en los grandes países, vemos el asunto, por ejemplo, de la propuesta de no estar unidos.
Es que eso se da cuando aparece el Brexit, la salida de Britania, por eso es Brexit. Ahora se estaba proponiendo el Frexit, la salida de Francia. Y a lo mejor aparece el Itexit, la salida de Italia. O sea, unidos no funcionamos, que es volver o es reconocer el fracaso. Si se construye la Unión Europea, vamos a estar unidos. No estamos logrando estar unidos. Pero Memo, pasa? fracasaron separados y también fracasan unidos. Sí, claro, pero había una propuesta. Nos podemos unir. A ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿cierto? Es algo... la Unión Europea no la crean los europeos. Ellos miran y dicen, hombre, por cómo funcionó Rusia en su momento, unió un montón de paisitos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue un como entonces ahí corrigieron, ojo, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, se miró eso. Se miró los Estados Unidos de América. Estados Unidos es más grande que Europa. Son 8 millones de kilómetros cuadrados. Y lo miraron cómo hacen esos estados allá para estar unidos. Vamos a crear unos bloques unidos y trabajamos más barato porque se acaban las aduanas entre nosotros, la gente propone, el uno hace esto, hace lo otro. Que la Unión Europea como teoría es tremenda. O sea, usted hace el aceite, usted hace el vino, aprovechemos las ventajas comparativas que tiene cada uno y no nos pongamos a competir de una manera loca. Eso, pero ya no quieren estar unidos porque aparece un problema enorme y es que no se educaron para eso. No hay una educación previa. O sea, los rumanos no están a la altura de los alemanes en términos educativos, ¿cierto? Ese es un problema enorme. Los portugueses quieren seguir siendo portugueses. A mí no me metan en eso. A nosotros nos gusta comer, nos gusta oír fados, nos gusta dormir bastante. Y entonces empiezan un montón de asuntos, o sea, no somos capaces de funcionar juntos. Y viene lo que usted decía ahora, si fracasan solos, si fracasan juntos, entonces ¿qué? Entonces ahí, en todo esto que ha venido fracasando y que nos tienen problemados, aparecen otra vez, y eso ya lo había dicho Umberto Eco, aparecen los marginales, los outsiders, los que están al lado, que empiezan a mirar, bueno, nosotros tenemos el futuro. ¿Quiénes tienen el futuro? La gente joven, que es la mayoría. Y si esto fracasó, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el paradigma. Vamos a cambiar el paradigma. O sea, la economía no puede seguir funcionando de esta manera. ¿Por qué? Porque presenta un fracaso muy alto. O sea, no podemos seguir acumulando dinero, que es una cosa que no se come, sino que vamos a tener que producir. Ahora, dentro del fracaso está el fracaso ambiental. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el ambiente? Porque es que no nos podemos comer la tierra, es la única parte donde logramos vivir. Y por más que salgan 100.000 para Marte, allá se van a enloquecer, porque van a estar encerrados, hay un montón de cosas que cualquiera se pone a pensar. No es que nos vamos, sino que allá no están las condiciones de la tierra. Allá no me va a funcionar todo lo que yo sé, porque es otra cosa. Aparece el outsider diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer?
entre nosotros, nos vamos a seguir separando, nos vamos a seguir señalando o vamos a convivir. Entonces, en esa revolución del fracaso van a aparecer lo mismo que han aparecido en todas las grandes revoluciones: deberes. ¿Qué tenemos que hacer? Y después discutimos derechos, pero primero deberes. ¿Qué hay que hacer? Y eso que hay que hacer tiene que moverse por 4 líneas poderosas. Primero, ¿qué vamos a hacer con los recursos de la tierra? Porque las propuestas de las multinacionales es acabar con la tierra. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, nos vamos a seguir enloqueciendo buscando metales. Es que uno se come. Y si no hay fábricas ni nada de eso, entonces todo el mundo está buscando un metal mitológico, un metal que no sirve para mayor cosa que es el oro. Que al oro le han buscado aplicaciones industriales y no tiene ni una. No es sino bonito. No es sino bonito, no es sino bonito. Y eso era un patrón que había por ahí, a alguien se le ocurrió. Pero ni siquiera en los cables espaciales, que eran de oro, ya descubrieron que una correa bien hecha sostiene al otro por fuera de la cápsula y no le pasa nada. O sea, todas esas cosas. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Sobre qué nos vamos a educar? Cada vez veo unas propuestas muy interesantes. ¿Será que seguimos enseñando un conocimiento universal o nos dedicamos primero a un conocimiento local? ¿Por qué no hacemos ingeniería para un ejemplo, ingeniería para Antioquia, medicina para Antioquia? Pero primero ahí, y después nos vamos ensanchando, pero primero cojamos lo que nos rodea y optimicémoslo. ¿Cuáles van a ser las nuevas formas del trabajo? Esa es una línea que es tremenda porque, a ver, la tecnología es muy sana, no deja de ser muy creativo un robot, pero o trabaja el robot o trabajamos nosotros. Porque es que hay algo, pues, que en eso no se equivocó para nada Voltaire cuando escribe El Cándido. Si usted quiere que la vida no sea tan dura, trabaje. Ahora, ¿qué le pasa al que no trabaja? Que la vida se le vuelve dura de una vez. Entonces voy a buscar escaparse de esa realidad. Por eso tanta drogadicción, tanta locura, tanta cosa. Porque no tengo el hecho de estar trabajando. Ahora, trabajar implica que me permite vivir. Eso implica trabajar, que es un problema grandísimo que hay ahora. Entonces, claro, desde la marginalidad, el outsider o un montón de gente seguramente están pensando, a ver, ¿cuánto necesita un hombre para vivir bien? Y eso es lo que hay que lograr. Que nosotros en este momento estamos desmesurados. Estamos completamente desmesurados. Ya nosotros no medimos nuestro bienestar, hasta qué punto llego y de ahí no me muevo porque ahí estoy bien. A partir de ahí me vuelvo inteligente. Pero ¿cuánto realmente necesito? ¿Cuánto? Ahí es donde muchos, como Peter Singer, cuando, a pesar de que es tan controvertido, pero que tiene razones, pues vale la pena seguir trabajando, ¿no? Porque siempre me están ofreciendo cosas que yo no puedo comprar. Pero si son necesarias para mí o no. Es que eso es claro. Hombre, un Mercedes Gaviota, pues sí, muy lindo, pues yo sí necesito eso, ¿no? Que nos tenemos que volver muy racionales y dentro de la revolución del fracaso está eso, la racionalidad, es que es la última línea.
¿cierto? Nos preocupamos por el trabajo, A ver, pero ¿dónde está la racionalidad? Yo necesito un supercarro o necesito moverme. Entonces, la razón me dice, necesita moverse. Llega lo mismo. Yo me acuerdo en las tiras cómicas de Mafalda, el papá de Mafalda tenía un Citroën 2 caballos, un carrito ahí, pero en ese carrito se movía por Buenos Aires y en ese carrito iban a Mar del Plata en vacaciones y todo, ¿cierto? Se necesita más. ¿Yo cuánto espacio necesito? O sea, ¿yo para qué una casa de 1000 metros? ¿Usted qué hace ahí? Eso no perdió. Lo primero que pierde uno en los grandes espacios, ahí no está uno acogido, ahí no está hospedado. Entonces viene, ¿cuánto espacio necesitamos? ¿Qué me hace humano? Eso es una... Hombre, yo me vuelvo humano en la medida en que colaboro con los otros, en la medida en que converso con el otro, en la medida en que estoy metido en el nosotros. Y en ese nosotros logramos un montón de cosas. Entonces, estas revoluciones no dejan de ser muy interesantes. El hecho es que lo que tenemos hasta ahora es un avión que está en Barrena. En Barrena es cuando un avión se cae dando vueltas. ¿Cómo vamos a parar ese avión? Pero no para rescatarlo con lo que trae, sino para no dejarlo que vuelva a volar. Vamos a rescatarlo entero y veamos por qué falló. Pero no hagamos otro avión de estos, porque nos cae. Entonces empieza el asunto y muchas propuestas van apareciendo por ahí. ¿Cómo nos vamos a educar? ¿Cómo? Vamos a enseñar primero a danzar, a tocar un instrumento, no es que después enseñamos matemáticas, pues sí, a lo mejor, porque uno tiene ahí ya alguien sensibilizado y esa persona sensibilizada logra entender el mundo con muy poquito. Porque como está sensibilizado frente a la belleza, lo que necesita es muy poco, muy poquito. Es que una persona cuando está metida en la vida, porque la vida le es interesante, no necesita mayor cosa. Yo en algún programa decíamos aquí, ¿cuánto necesitaba Einstein para nada? Tenía una bicicleta, un apartamento. El señor estaba metido en el mundo de la música y tenía su violín para ir a conversar con los amigos y que vamos a tocar. Es que se nos está olvidando vivir, porque es que en este momento la revolución del fracaso está determinando de manera muy clara, a ver, ¿estamos vivos o no? Porque pareciera que no. Al no estar vivos, no nos damos cuenta de que respiramos, de que es bueno comer, de que es bueno conversar. No, estamos persiguiendo un montón de fantasmas. Es que Byung-Chul Han, que es uno de los teóricos de esta revolución del fracaso, ¿cierto? Cuando uno empieza a leer los textos desde la sociedad del cansancio, es que el cansancio me dice que no siga porque fracaso. Eso es lo que me dice a mí el cansancio, ¿cierto? De anoche me puse a leer y me fui cogiendo el sueño y dije, ¿será que...? No, ya no estaba entendiendo nada, cerré. O sea, estaba en completo fracaso frente a lo que estaba enfrentando porque estaba... eso, agotado. Entonces, y Byung-Chul Han empieza a plantear qué nos pasa en asuntos del otro, la exclusión, porque estamos viviendo el mundo de la exclusión, es que eso es regresar a las cavernas, al hombre solo,
cuando lo que hemos construido es porque muchos hombres se han unido, muchos hombres y mujeres han construido el mundo que tenemos. O sea, nadie ha hecho nada solo. Eso es dramático. Y eso es lo que estamos creyendo, que soy capaz de hacer el mundo solo, sí. ¿Y con qué? Usted va a inventar sus propias matemáticas, usted va a inventar, sirve como ingeniero, médico, abogado, escritor, pintor, arquitecto, no. Es que los seres humanos nos unimos y aprendemos unos de los otros permanentemente y en ese aprendizaje logramos descubrir que es bueno estar vivo. Ahora, el problema es que me están planteando que viva solo, el problema es que me están planteando que yo lo logro todo sin que me importen los demás. Y a partir de ahí, eso es otro enorme fracaso que ya más no se puede fracasar. Se supone que las comunidades son las que se dan seguridad y que una comunidad hace lo que quiera mientras sus miembros participen de ella y sigan sus debidos principios. Y ese debido principio es: vamos a seguir vivos porque podemos construir cosas. Si nosotros llegamos al punto en que ya estamos comiendo solos, pues eso ya es un fracaso en el mundo lleno de gente que come sola. Entonces, ¿cómo así? Si uno come con otro para que el otro siga vivo. Es así de simple. Cuando yo le digo a otro buenos días, es que quiero que siga vivo. Por eso le acabo de decir que tenga un buen día, que siga ahí, que nos vemos. Entonces, estas sociedades que plantean esto que nos está pasando, también dan a pensar cómo solucionar esto. Es que el hombre ha sido inteligente toda la vida. Hombre, que la mayoría se quiere estrellar, a un grupito chiquito espera que se estrelle y vuelven y empiezan. Entonces, cuando hablamos de la revolución del fracaso, es que vamos a cambiar el paradigma que nos plantea el fracaso por otro. Es que es así. Eso es una revolución, ¿cierto? Y esa es la teoría de King, que nunca se equivocó pues cuando planteó eso, aparte de que él hablaba de las revoluciones científicas. Cambiar el paradigma, o sea, lo que no funciona, lo tenemos que cambiar por otra cosa. O mejorarlo. El problema es que nosotros llegamos a un punto casi que de no retorno. O sea, nosotros no podemos mejorar la guerra, entonces nos vamos a matar de una manera peor, ¿ok? No podemos mejorar el sistema político que tenemos, no hay que revisarlo, porque eso tiene fisuras por todas partes. Casi pues que hay que hacer lo que hizo Moisés cuando salió de Egipto con los judíos. Bueno, querido, nos quedamos aquí 40 años caminando para que se mueran todos aquellos que tenían los vicios de Egipto y que llegue una generación nueva a la tierra prometida. Ni yo mismo voy a entrar, porque conocí la esclavitud. Es que la esclavitud es una serie de vicios que el hombre va adquiriendo, entre ellos el vicio de la ignorancia, que es el peor de todos, no querer saber más y creer que con lo que tengo me basto. Es el peor de todos, porque entonces empiezo a defender mis propios intereses. Cuando uno está aprendiendo, el otro siempre está presente. Es una cosa muy linda. Cuando uno se lee un libro, ahí está presente el autor. Cuando uno le aprende a un amigo, ahí está presente el amigo. Claro, es que aprender es estar en sociedad. Siempre ha sido así. Y ya, como que no. Como que ya con lo que nos defendemos con títulos y no con saberes. Entonces, frente a eso,
frente a esos fracasos aparecen los marginales, aparecen los outsiders, una gente que está pensando, yo así no vale la pena estar vivo, así no vale la pena hacer esto. Entonces, si no vale la pena, le preguntará un outsider a otro qué vamos a hacer. Entonces, hagamos esto. Porque lo único que tenemos es la vida, y todos estos planteamientos que comienzan a moverse a través de mucho filósofo moderno. Foucault, que dejó muchas cosas planteadas, entre ellas el biopoder. O sea, no podemos seguir manejando la cosa porque yo soy más poderoso que usted, no. Es que eso es un asunto de machos alfa. Se ha dicho que son outsider, por ejemplo, el presidente Trump de Estados Unidos y el nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron. A ver, ahí hay una cosa, nosotros vemos a Trump, ¿cierto? Y lo estamos juzgando con los criterios de sociedad fracasada que tenemos. No estamos dejando que termine. A ver qué pasa. Yo me acuerdo, un amigo mío, un excelente diseñador, que se le aparecía el otro hombre, así no es, hazle esto, y el tipo decía, vea, hagamos una cosa, déjeme terminar. Y ahí le admito pero no me diga cosas en el camino. Y nosotros estamos tan locos que queremos que ese señor nos demuestre un cambio en 100 días. No, dejémoslo terminar. Puede que acierte como puede que fracase, pero que termine. Es que ya no estamos ni siquiera permitiendo ver el resultado. ¿Cuál es el resultado de eso? No, arréglelo en el camino, métale otras cosas, o juzgue desde el caminar. Déjelo. Entonces aparece el presidente de Francia, otro, y es que es joven, tiene futuro. Ese se va a pensar mucha cosa, porque hay un montón de gente de la misma edad de él en problemada. Gente de 40 años que perdió el trabajo, que tenía los hijos en el colegio, que no sabe para dónde se va a vivir. Él lo va a entender. O sea, eso hay que verlo, dejarlo, pero no empezar, que ese es parte del fracaso en el que estamos viviendo. Ya no estamos analizando, sino que estamos como profetizando. Eso da mucha risa, ¿cierto? A ver, veamos las cosas, déjenlas funcionar. Pero empezamos al debe ser qué. Y yo creo que, y eso es, pues, una persona racional, no empieza a analizar el huevo desde la célula, ¿no? Dejemos a ver si aparece el huevo. Ahora, el huevo tiene problema, entonces, sí, vamos hasta la célula. Pero yo no voy a empezar, mira, esa célula de torsió, paren la producción de células para huevos porque van a salir todos malos. No hay que esperar, es que se nos olvida eso. Esperar, entonces estamos previendo que nuestro propio infierno personal se va a dar donde sea, porque ese es un problema que estamos viviendo. Lo que estamos es mostrando nuestros infiernos personales, porque dejamos de legitimar los paraísos personales. Ya no hay modelos interesantes. Yo por ejemplo, a mí me encantaría ver, hombre, cuánta gente vive bien. ¿Qué están haciendo? Tienen que estar haciendo algo muy interesante para que vivan tranquilos. Pero no. A mí prendo no porque yo no veo televisión, pero por lo que me cuentan, hay noticieros que ya andan buscando es saber quién se comió a otro, lo mascó y lo partió en pedacitos. Pero ¿cómo así? Entre tantos millones de habitantes no hay gente haciendo cosas buenas. Tiene que haber, pero no aparecen por ningún lado. Entonces eso daña, digamos que la estima del ser humano, porque estamos
en el infierno. Y yo no, en el infierno, porque no, el paraíso ya no me lo muestran, ya eso no interesa, ya, y ahí fracasamos. Es que fracasamos, porque en el momento en que yo todo lo deduzco a través de emociones y de pasiones tristes, entro en la oscuridad. Así. Si no me he dado cuenta que odiar a otro es un problema, porque odiar a otro es no reconocerme yo como persona capaz de controlar esa pasión triste, o sea que al que odio me produce tanto dolor, pero lo estoy produciendo yo. ¿Cierto? Por eso pues la famosa frase, odiar a otro es tratar de matarlo tomándose uno mismo el veneno. Eso no es así. El negar las posibilidades del otro y el aprender del otro. ¿Cierto? El aprender del otro. Por ahí leí ahí una frase de un indio piel roja que decía una cosa muy interesante: cuando el hijo del hombre blanco aprenda las costumbres de los pieles rojas, será feliz. Es tremendo. Entonces esos pieles rojas miraban como con compasión a esta gente. Pobrecitos, mira cómo viven. O sea, es una cosa muy interesante cuando uno analiza ciertas culturas. Los pieles rojas nunca se quisieron meter en las comunidades blancas, nunca. Si los cogían, el resto ninguno. Cuando uno lee esas crónicas, ninguno quería ser de una comunidad blanca, porque descubrieron algo, que era una cosa que el piel roja no tenía: la codicia. Esa gente sufre de una enfermedad muy rara. No se bastan con lo que son y lo que saben, quieren más. Ahí hay un problema. Eso es lo que leí uno pues cuando Toro sentado estaba mirando y dije, pobrecitos hombres, qué problemada tienen. Entonces yo creo que es eso, la revolución del fracaso es una buena forma de repensar lo que nos está pasando, porque lo que nos está pasando no es bueno. ¿Qué le hicimos al planeta? ¿Y qué no estamos haciendo nosotros en la medida en que más daño le hacemos al planeta? Es que los que nos dañamos nosotros. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre la revolución del fracaso.